Ahí está. Bueno, en cuanto a la materia, ya, bueno, más allá de lo administrativo, digamos, nos quedarían básicamente los temas de la práctica 8. Los dividimos, digamos, como para darlos entre hoy y el lunes. Bueno, hoy ya imagino que vieron los videos. Un poco lo que vamos a ver es cómo comparar, digamos, las medias de dos muestras distintas, ¿sí? Y, y bueno, eso vieron que ya hay dos casos posibles, que es lo que un poco vamos a discutir hoy, ¿sí? Y son los tres primeros ejercicios de la práctica. El cuarto ejercicio tiene que ver con test de hipótesis para dos muestras, que si bien no lo vamos a ver, si alguno o alguna tiene ganas de pensarlo y hacerlo, está el ejercicio resuelto en los resueltos. Y bueno, con todo lo que vimos lo podrían pensar, pero digamos que es súper optativo, ¿sí? También hay otro video optativo en el campus que sería un tercer caso de intervalo de confianza para la diferencia de medias en dos muestras. Bueno, ahí también es a gusto de ustedes, si están con curiosidad o con más ganas de ver algo más, pueden verlo, pero con estos dos casos creo que más o menos se va a entender la idea. Y después el lunes van a ver otro tema que sería regresión lineal, ¿sí? Que también un poco tiene que ver con comparar dos muestras. Y bueno, básicamente van a ver el lunes que tratar de ver si una está en función de la otra y bueno, y en particular si esa dependencia de una muestra de la otra es lineal, ¿sí? Eso lo van a ver todo el lunes con Julia, ahí terminaríamos la práctica 8, ¿sí? Y después la idea es que el viernes Anita haga como un resumen, repaso general. eh, Entiendo que sobre todo de la segunda parte de la materia, pero tal vez puede ser de toda la materia también. Y con eso ya, bueno, terminaríamos. La otra semana recuperarán, con los que necesiten recuperar alguna autoevaluación. En febrero pueden rendir el final, ¿sí? Un poco eso, no sé si me olvido de algo, pero no sé si hay alguna pregunta también en cuanto a lo administrativo. Perdona, Mateo, ¿me repetís? Me dijiste el lunes terminamos de ver este tema y el otro lunes sería la última clase. Si aprobamos No, todo. no, el lunes, sí, terminaríamos la práctica 8, digamos, con regresión lineal. El viernes de la semana que viene, con Anita harían como un repaso, Bien. ¿sí? El otro lunes es feriado y el otro viernes lo vamos a guardar para cerrar las notas y bueno, si hace falta eh, hablar con alguno que tenga que recuperar o ese tipo de cosas, digamos. Pero Ah, ya ok, ok. entonces el lunes terminaríamos todos los temas, viernes que viene repaso general y bueno, preguntas del lunes también porque creo que el tema del lunes puede traer algunas preguntas más que el tema de hoy, que más o menos creo que con lo que vieron de intervalos de confianza, supongo que más o menos habrá entendido, igual ahora me cuentan cómo les fue con los videos y con los ejercicios, pero supongo que el hoy va a ser un poco más fácil que el del lunes, que va a ser como totalmente nuevo. Eh, bueno, eso. Dale, joya, gracias. De nada, ¿alguna duda más? Si no, ya vamos directo a los temas de hoy. Bueno, vamos, entonces nomás. ¿Pudieron ver los videos? ¿Pudieron pensar los ejercicios? ¿Alguna pregunta?
Ahí Leonardo sí, bien. ¿El resto? Julián también. Bueno, bien. Sí, sí, yo los vi, Bueno, Mateo, los videos y también, todo bien. bien, buenísimo. Bueno, si les parece, entonces vamos con los ejercicios. Eh, Quería hacer un mini resumen buenísimo Marco, de un poco de dónde sale esto de dos muestras. ¿Sí? Un ejemplo que se me ocurre, que por ahí algunos estudiantes de sonido en algún momento me preguntaron o que vi que más o menos lo usan, es el de, por ejemplo, pensando en la psicoacústica, ¿no? La percepción del sonido, de los parámetros del sonido. eh, Podríamos querer comparar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la percepción de la altura, ¿sí? En la música o en el sonido, en una primera muestra, ¿sí? De personas que están acostumbradas a hacer música, y en una segunda muestra de personas que no están acostumbradas a hacer música, ¿sí? Entonces, bueno, una de las preguntas que podría surgir es si esa percepción es igual, si no, ¿sí? Y bueno, ¿qué diferencia habría? Si ese tipo de cosas es uno de los contextos donde podemos llegar a querer comparar dos muestras, ¿sí? En el ámbito del sonido. Y en general, como vamos a ver en los ejercicios, tal vez nos sirve para entender que un tipo de mecanismo es mejor que el otro, o que dos tipos de mecanismos son iguales, ¿sí? Eh, no sé, por ejemplo, acustizo de dos maneras distintas, y quiero ver si son más o menos iguales o si hay alguna que me conviene por encima de la otra. Entonces ahí voy a comparar dos muestras, ¿sí? Hay una similitud con test de hipótesis, lo que pasa que acá las dos muestras son, ¿sí? Aleatorias, y no conocemos en realidad la media de ninguna, pero bueno, vamos a compararlas, ¿sí? Lo que vamos a ver, si en estos dos casos, los que estaban en el video, son variables con distribución normal, ¿sí? Un primer caso donde la varianza es conocida, y un segundo caso donde la varianza es desconocida, pero se supone además eh, que las varianzas son iguales, ¿sí? Después, bueno, habrá más casos porque sabemos que no todas las distribuciones son normales, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo primero que vamos a usar son las primeras, ¿sí? Propiedades que vimos cuando estudiamos el teorema central del límite. Sabemos que entonces en ese caso, bueno, X raya, ¿sí? Es decir, sumar las normales y dividir por la cantidad, sigue siendo normal, sigue teniendo la misma media, y la varianza pasa a ser la varianza original dividido la cantidad de variables, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la segunda muestra, porque también estamos utilizando las propiedades de la normal, ¿sí? Eso nos lleva a, bueno, a también poder tener un estadístico, en este caso, para pensar un intervalo de confianza, ¿sí? Para la diferencia de medias, porque ¿qué pasa? Cuando yo resto x raya menos y raya, ¿sí? O x1 raya menos x2 raya, como quieran llamarles, lo importante es que son dos muestras distintas, que además son independientes entre sí. También voy a tener una normal, donde la media ahora va a ser la resta de medias, ¿sí? Y la varianza, recordemos por propiedades de la varianza, va a ser la suma, ¿sí? de las dos varianzas. Entonces, recordemos que tenía que ver con que en la varianza los escalares salían elevados al cuadrado, entonces ese menos 1 se termina transformando en un más 1, ¿no? Y terminamos sumando, también, además de propiedades de la normal, propiedades de la esperanza y la varianza. Perdón, puse dos veces N2.
Entonces eso nos lleva al primer caso, cuando conocemos los valores de sigma, en donde, bueno, básicamente tenemos que la x raya menos y raya tiene distribución normal, conocemos la media y la varianza, entonces estandarizamos. ¿Sí? A eso le resto la media y divido por la raíz de la varianza. Y yo sé que esto va a ser una normal estándar, ¿sí? Normal 0,1, y que además esto me va a permitir, bueno, llegar a un intervalo de confianza para este parámetro, bueno, diferencia de parámetros que tenemos acá. ¿Sí? Porque fíjense, conocemos la distribución, si tomo datos, si recabo datos, x raya va a ser un número, y raya va a ser un número, sigma 1 cuadrado es conocido, así que es un número, sigma 2 cuadrado es conocido, así que es un número, n1 y n2 es la cantidad de datos de cada muestra, o sea que todo sería un número menos esta resta de parámetros, y podemos llegar a un intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Para qué nos servía el intervalo de confianza? Para decir con probabilidad muy alta que la resta entre las medias de las dos muestras está en un cierto rango. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a usar para el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Por el momento, no. Bien, buenísimo. Bueno, veamos entonces el primer ejercicio y corroboremos, bueno, lo que ya dije que tenemos que usar este caso. Veamos qué cosas nos llevan a usar este caso. En primer lugar, bueno, suponga que mu1 y mu2 son las verdaderas distancias medias de frenado para automóviles que circulan a 80 km por hora con dos tipos diferentes de sistemas de frenos. ¿Sí? O sea, bueno, ya tenemos dos muestras, dos tipos diferentes de sistemas de frenos. Y se tomaron dos muestras aleatorias, independientes, de tamaño 6, de automóviles equipados con los dos tipos de frenos. Los resultados fueron los siguientes, y ahí nos dan, bueno, el promedio para la primera muestra, el promedio para la segunda muestra. Encuentro un intervalo de confianza de 95% para mu1 menos mu2, asumiendo que ambas distancias siguen una distribución normal con desviación estándar igual a 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Distribución normal, lo que estaba diciendo, y en ambos casos me dicen desviación estándar igual a 5. ¿Sí? O sea que tenemos que las dos varianzas son conocidas, además en este caso son iguales, pero bueno, lo importante es que son conocidas. ¿Sí? ¿Llegaron a plantear el intervalo de confianza? No, yo solamente miré los videos, no hice el ejercicio. Bueno, Sí, era aplicar un poco lo que estabas diciendo recién con los datos de este problema. totalmente. Vamos, y repaso un poquito para los que no llegaron a hacerlo, pero bueno, básicamente lo que dije recién, ¿no? X raya, vamos a poner con x1 y x2, que para respetar el problema, pero es lo mismo, menos mu1 menos mu2, sobre la raíz de sigma 1 cuadrado sobre n1, más sigma 2 cuadrado sobre n2, sabemos que es normal 0,1, aunque no me quedó tanto espacio, y bueno, a partir de esto podemos despejar para encontrar el intervalo de confianza igual que siempre, ¿no? Yo sé que la probabilidad de que todo eso esté entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2 va a ser 1 menos alfa, con lo cual despejando mu1 menos mu2 voy a llegar al intervalo de confianza que es muy similar a los que veníamos trabajando antes, ¿sí? Fíjense que era algo así, ¿no? Bueno, la diferencia de medias menos el percentil, ¿sí? Ahí nos faltaría el alfa sobre 2, por el desvío estándar, ¿sí?
el extremo izquierdo y el extremo derecho es igual, solo que sumo el percentil por el desvío estándar. ¿Sí? Muy similar a lo que habíamos hecho hasta acá. ¿Sí? Si pongo todo esto acá adentro y despejo mu1 menos mu2, voy a llegar a eso. ¿Sí? Creo que estaba hecho en el video, igual a esta altura me parece que esta cuenta ya más o menos la entienden, porque hicimos cuentas parecidas muchas veces. Si no, me paran y me avisan. ¿Sí? Pero bueno, y tenemos todos datos. Fíjense, sigma 1 cuadrado, ¿cuánto va a valer? ¿No sería 25 para 25. ambos casos? Sí, totalmente. El desvío estándar es 5, entonces es 25 para ambos casos. ¿Sí? Y N1 y N2, 6. tal cual, 6, en este caso la misma cantidad de muestras. Bueno, X1 raya, X2 raya, nos dan el dato ahí. El percentil tenemos que buscarlo, pero como me dice 95%, sé que alfa es 0,05, alfa sobre 2 es 0,025, y bueno, si busco en la tabla es 1,96, o sea que simplemente habría que reemplazar ahí y encontrar el número. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿sí? Reemplazo. Entonces acá x1 raya, x2 raya, el percentil, sigma 1 cuadrado, n1, reemplazo todo y me quedan estos números de acá. Bueno, acá no está hecha la cuenta. ¿Cuánto, si alguno o alguna lo hizo, cuánto dio de esa cuenta? Me dio menos 27,58 del lado izquierdo. Sí, Y del lado derecho, menos 16,26. bien, buenísimo. ¿Sí? O sea que con probabilidad de 95% podemos decir que la diferencia de medias está entre estos dos números. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto, ¿les parece que son iguales estos dos sistemas de frenado? No. No, ¿no? ¿Por qué, digamos? ¿Cómo justificarían? ¿Por qué no está incluido el 0 en el intervalo? Bien, el cero no está incluido, ¿sí? Y estoy bastante lejos, ¿sí? No es ni siquiera que me dio un intervalo tipo, no sé, -1 y menos 0,001, ¿sí? Donde podría dudar un poco más. Acá estoy más o menos lejos, ¿sí? Estoy en un rango de 200 y estoy a 15 del cero, o sea que sí, sería razonable decir que parece que no son iguales las medidas, ¿sí? Entonces no son iguales las muestras tampoco. Y por otro lado, ¿con qué sistema de frenado se quedarían? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero, porque tiene menos distancia. Bien, O muy sea, bien. frente a las muestras iguales y el mismo desvío, ya el promedio tiene menor distancia. Bien, ¿cómo sacaste que tiene menor distancia el primero? Eh, no lo calculé, pero si la cantidad de muestras son iguales y el desvío estándar es el mismo, entonces, no sé, tiene bastante peso para mí ya el promedio en sí. No sé si está bien pensado. Sí, sí, pero Ah, porque el digamos, promedio es menor. claro, tal cual, ahí está bien, está muy bien. El promedio es menor, digamos, en este intervalo que nos dio, también podríamos decir que es muy probable que mu1 sea más chico que mu2, ¿sí? También eran los datos que daban acá en X raya, pero con este intervalo podríamos decir que nos la jugamos con probabilidad alta a que mu1 es más chico, o sea, el primer sistema de frenado frene en menos distancia, conviene, ¿sí? Bien, bien, muy bien. Bueno, hasta acá, esto sería el primer ejemplo, ¿sí? Un caso más de intervalo de confianza de donde podemos comparar muestras, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no tengo una pregunta, pero para ver si está más o menos bien la conclusión. O sea, Sí. una de las cosas que más nos importa es fijarnos si el intervalo incluye al cero o no. Sería una de las cosas que más nos pueden llegar a marcar no sé, alguna conclusión que podamos sacar. Sí, yo creo que sí, para poder decir si son iguales o distintas. También es verdad que son conclusiones que pueden ser relativas, digamos, en cuanto a por ahí, el nivel de precisión que necesitamos, ¿sí? Yo te doy un ejemplo, suponete que ese intervalo nos dio eso, pero que los números que estamos manejando son muchísimo más grandes, ¿sí? No sé, suponete que tenemos 1.000.000 para el primer promedio y 1.115.000 para el segundo promedio. ¿Tá? Dentro de estos números enormes, y tal vez una diferencia de 15, 20, por ahí no es tan importante, ¿sí? Por ahí es despreciable también, digamos, en ese sentido, dependiendo de con la calidad con la que queremos medir y otro tipo de cosas. ¿Se entiende? O sea que más allá de que el cero no estaría en el intervalo, tal vez podríamos llegar a concluir otra cosa, ¿sí? Porque la diferencia que habría es muy pequeña para los rangos de números que estamos manejando, ¿tá? Pero en esencia sí, está bueno lo que decís y nos va a interesar mucho eso, si el cero está contenido o no está contenido, ¿sí? Te digo esto para que tengas en cuenta que a veces hay que tener otro tipo de cosas en cuenta también, ¿sí? En este caso que estamos en un rango de 180, 200, una diferencia de 20 puede ser importante, es casi un 10% si se quiere. Así que bueno, sí, está bueno eso que decís, y también si estoy todo en los negativos, podría llegar a pensar que la primera es más grande, y perdón, que la primera es más chica, y si estoy todo en los positivos, podría llegar a pensar que eh, la segunda es más chica. ¿Sí? Sí, esas son conclusiones que podríamos sacar, siempre, como todo en esta segunda parte, tomando algunas cosas con pinzas. ¿Sí? Eh, ¿Está bien? Buenísimo, gracias. De nada. Ariel, ¿vos querés agregar algo? No, por ahora no, aunque me quedé pensando en eso que decías, si el rango de valores fuera más alto, y cómo influiría también la desviación, ya que probablemente, digamos, si tuvieras una media que anda por el orden del 1.000.000, y probablemente la desviación también sería más grande. Pero me quedé pensando más como bueno, depende muchísimo de cada muestra y de cada problema, como vos decías. Nada más eso. No sé si... Totalmente. Sí, la desviación ahí también tomaría otro papel, pero y más allá de lo que yo decía, por ahí tenés números enormes y vos querés ser hiper, mega, ultra preciso, o necesitás ser hiper, mega, ultra preciso, y de todas maneras sacar la misma conclusión, digamos. Así que sí, depende mucho del problema que se esté laburando, ¿sí? Tal cual. Y una desviación de que vale 5, si tu media es 20, y es bastante grande la desviación, me parece a mi criterio. Ahora, Sí. si tenés una desviación de 5 y tu media vale 1.000.000, y bueno, es muy chiquita la desviación, tenés muy poquita desviación con respecto a tu media. Y eso, hay un valor que es dividir la media por la desviación, y te da una noción quizás independiente de la escala donde estés, para saber cuánta variabilidad respecto de la media tenés. Totalmente. No me acuerdo cómo se llamaba el parámetro, pero nada, es algo que pueden hacer en algún caso si quieren comparar muestras de distintos rangos y distintas desviaciones, a ver cuál, digamos, presenta más variabilidad que la otra. Es como un descriptor de la muestra. Sería el desvío dividido la media.
O la media dividido el desvío. Porque me imagino como el desvío debido a la media, como de alguna manera el porcentaje de la media que ocupa el desvío. No sé si lo estoy pensando bien. Sí, lo tendría que pensar un segundito para no confundir a nadie, pero era una de las dos, no me acuerdo ahora. ¿Vos, Mateo, te acordás? No, pero yo me tiro a que es la media dividido del desvío. Ahí va. Pero Ok, no, ok. no me acuerdo el nombre que tenía eso tampoco. Tiene un nombre. Ahora lo averiguo. Dale, y ahora lo confirmamos, perdón, no. Pero sí, es importante eso, el tamaño de la varianza también va un poco a marcar qué tan precisos tenemos que ser, ¿sí? Eh, pero bueno, más que nada quería ilustrar que más allá de la matemática, vamos a tener que ver el problema que estamos queriendo resolver y las necesidades de precisión que tenemos, ¿sí? Por eso tiraba este otro ejemplo. Eh, pero bueno, bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Acá lo estaba viendo eso y sería dividir el desvío dividido la media. Y se llama el coeficiente de variación de Pearson. Esa, ahí va. Bien. Así que nada, nos da una idea de la variabilidad estandarizada, si se quiere, con respecto a la media, ¿no? Como una forma de comparar poblaciones que no están en el mismo rango de números y ver cuál es más variable que la otra, digamos. Es una forma de verlo así. Nada, un pequeño aporte, ¿no? No es muy importante. Buenísimo, está bueno, suma. Y estaba bien entonces tu intuición, Juan, ahí. Buenísimo. Bueno, sumamos ese coeficiente para tener en cuenta. Y bueno, si no hay dudas, pasamos nomás al ejercicio 3. Ahí está, Juan, buenísimo. Perfecto. Bueno, les quería comentar que acá en los resueltos, el ejercicio 2, no es que está mal, está bien, lo que pasa que es en un enunciado distinto, ¿sí? O sea que tal vez no les sirva tanto, pero bueno, o sea, el 2 no estaría en los resueltos, pero es más fácil que el que está en los resueltos. El que está en los resueltos es un enunciado viejo, ¿sí? Y que se resuelve con un caso bueno, que no vamos a ver hoy, ni va a entrar, digamos, en lo que vamos a ver en la materia, pero que si alguno o alguna tiene ganas de verlo, eh, hay un video optativo que está en el campus, ¿sí? Y pueden ver el resuelto acá como para ampliar un poco, ¿sí? Sería un tercer caso. Y bueno, lo terminamos cambiando porque pide probar o decidir si es razonable asumir que las varianzas son iguales, y para eso habría que hacer un test de hipótesis para la varianza, que bueno, este cuatrimestre no lo llegamos a ver, ¿sí? Así que eso, el 2 de resueltos es distinto al 2 de la práctica, igual queda para que lo vean, y el 2 que quedó de la práctica creo que es un poco más sencillo, y es más parecido al 3, por ahí que vamos a hacer ahora. Tengan eso en cuenta. Y bueno, en el 3 veamos si hay alguna diferencia con el 1. Dice, sean mu1 y mu2 la duración esperada de dos marcas competidoras de cubiertas radiales. Se tomaron dos muestras aleatorias independientes de tamaño 40 de cada una de las marcas de cubiertas, resultando, bueno, el primer promedio, el segundo promedio, S1 y S2, encuentra un intervalo de confianza de 95% para mu1 menos mu2, asumiendo que las muestras son independientes entre sí, normales y con igual varianza. En base al intervalo hallado, ¿le parece que hay diferencia significativa entre mu1 y mu2? Bueno, ¿qué diferencia hay con el ejercicio 1? Que no conocemos el desvío estándar, sino que nos da los valores de S calculado de la muestra. Bien, muy bien. No conocemos el desvío estándar y nos dan el valor de S, ¿sí? Los valores de S de cada muestra.
¿Qué otras cosas importantes del enunciado vamos a tener que tener en cuenta? Y que Que son son independientes. normales Claro, Sí, que son totalmente. normales. Unas que son normales y otra. y que la varianza es la misma. Bien, buenísimo. Perfecto. Entonces, este sería como un segundo caso, si se quiere. Seguimos teniendo variables normales. ¿Sí? Bueno, perdón, lo pongo así con I sub i. A mí eso me hacía un poco de ruido. Si la varianza es la misma, ¿por qué tienen distintos estimadores? Bien, está buena esa pregunta. ¿Por qué tienen distintos estimadores? Porque ahí hay algo como de base muy importante, que es que el estimador y la varianza no son iguales. Claro, ¿Sí? el estimador puede darte distinto para dos muestras distintas. Claro, a Por más datos que tengan igual varianza. sí, está bien. Para una misma varianza hay un montón de estimadores posibles, ¿sí? Sí. Y el estimador depende de los datos. Entonces, si yo mido de nuevo, las mediciones pueden dar distintas porque es una variable aleatoria o muchas variables aleatorias, y entonces me puede dar distinto. ¿Sí? Recordemos que lo que podría decir acá es esto, ¿no? Bueno, el sigma es aproximadamente S1 y el sigma es aproximadamente S2. ¿Sí? Está bueno eso, porque acá lo vemos bien, que en realidad el estimador no es el parámetro, es una aproximación y evidentemente pueden dar distintos, ¿sí? Con muestras distintas. ¿Está bien? Sí, está bien. Buenísimo. Bueno, entonces acá eso también está bueno porque lo que vamos a hacer, un poco teniendo dos estimadores para el mismo parámetro, bueno, algo que podríamos hacer es básicamente promediar, ¿no? Sumar los dos y dividir por dos para, digo, aprovechar toda la información, pero lo que vamos a hacer, y se puede ver que es un mejor estimador, es tomar como un promedio ponderado, digamos, en donde bueno, básicamente voy a hacer esto. ¿Sí? La cantidad de muestras de la cantidad sí, de variables de la primera muestra por el primer estimador, más la cantidad de variables de la segunda muestra, bueno, con ese -1, que es un detalle técnico, por el segundo estimador, dividido la cantidad total -2. ¿Sí? Bueno, se puede ver que este estimador tiene mejores propiedades que el simple promedio, y algo que también me parece interesante, ¿sí? Es que esta manera de escribirlo, este SP, le da un poco más de importancia a la muestra que es más grande. ¿Sí? En este caso son iguales, y eso no se va a notar, pero imagínense que tendríamos 80 de la primera muestra y 20 de la segunda. Entonces, acá voy a tener 79 multiplicado por el primer estimador y 19 multiplicado por el segundo estimador. Entonces va a valer mucho más ese primer estimador que está basado en mayor cantidad de datos. ¿Sí? Entonces también es una forma de eso, se llama promedio ponderado porque le ponemos un peso, ¿sí? Según la cantidad de datos que hay. ¿Está bien? Así que bueno, esa es otra diferencia. Este es un nuevo estimador para la varianza, ¿sí? En base a dos muestras distintas. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, en base a ese estimador de la varianza, ¿sí? Estamos hablando de estimador de la varianza básicamente porque, bueno, al no conocer la varianza, la opción que tenemos es estimarla, ¿sí? Que sea igual nos permite definir este SP, y esto nos va a llevar bueno, a perder la normalidad que teníamos en el caso de que conocíamos las varianzas, ¿sí? Esto es muy similar
a lo que pasaba antes, ¿sí? Cuando ya no conocíamos más la varianza de las variables normales. Ahora vamos a estandarizar de la misma forma, pero usando el estimador de la varianza en vez de la varianza misma, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En vez de tener una normal 0,1, vamos a tener una t de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Muy similar a lo que pasaba antes, no tengo la varianza, la tengo que estimar, pierdo la normal 0,1 y paso a tener una t de student con cierta cantidad de grados de libertad. Bueno, otra cosa nueva es que tenemos este nuevo estimador para la varianza basado en 2 muestras. Acá ya tengo un estadístico en donde puedo desarrollar un intervalo de confianza que va a ser muy similar al anterior, con la diferencia de que tengo, bueno, este estimador de la varianza y los percentiles de la t correspondiente, ¿sí? Así que, bueno, me queda este intervalo que ven acá, ¿sí? Siempre acá, esto creo que ya más o menos lo ven, es muy parecido todos los intervalos, ¿no? Bueno, acá la diferencia de medias, antes era la media, en la práctica 6, menos el percentil, por el desvío estándar, ¿sí? O por todo esto que sería el desvío estándar, o el estimador del desvío estándar, y del otro lado lo mismo, pero con un más en vez de un menos, ¿sí? Así que bueno, habría que hacer acá todas las cuentas, ¿sí? Nos están dando todos los datos, para SP necesitamos S1 cuadrado y S2 cuadrado, bueno, tenemos S1 y S2, tanto N1 como N2 son 40, ¿sí? Y tenemos X raya, X1 raya y X2 raya, o sea que tenemos todos los datos, faltaría buscar el percentil. Pero bueno, acá habría que hacer las cuentas, ¿sí? No sé si hicieron esta cuenta, pero SP da esto, ¿sí? Calculo SP cuadrado, después aplico raíz y me da 2055, ¿sí? ¿Les dio algo así? Sí, me dio lo mismo. Bien, buenísimo. Después los grados de libertad de la t student son 78, ¿sí? Bueno, bastante alto, ya casi que podríamos ir a usar la normal. De hecho, fíjense que el percentil 0,025 da 1,99, antes en la normal nos había dado 1,96, están muy parecidos. Recuerden que mientras más grandes los grados de libertad, más se parece a la normal 0,1, la t de student. Y bueno, después es reemplazar, ¿sí? Reemplazamos acá por las medias, reemplazamos por el percentil, esto es lo que nos dio el estimador. Bueno, 1 sobre 40 más 1 sobre 40 es este 1 sobre N1 más 1 sobre N2, ¿sí? Y acá tendría que hacer, bueno, las cuentas para terminar, ¿sí? Bueno, ahí hay un error, que está puesto 2 veces el menos. Acá esto debería ser un más, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, ¿alguien hizo la cuenta? ¿Cuánto le dio? Yo no hice la cuenta, Mateo, porque me quedé pensando, cuando vi como los grados de libertad tan grandes, el hecho de si usar la T-Student o considerar ya desde inicio el ejercicio que con un n grande capaz que podíamos usar teorema central del límite y que sea aproximado o de nivel asintótico usando una normal. No sé si era lo que pedía el ejercicio, pero lo estaba pensando recién. Sí, no estaría mal tampoco. Estaría bien, sería aproximado y fíjate que la diferencia sería, la normal da 1,96, es el que usamos recién. Es muy chiquita la diferencia. Claro. Lo estoy haciendo de esta manera también porque era el ejemplo que estaba, pero bueno, podemos hasta hacer la cuenta con los dos y ver que la diferencia del intervalo va a ser mínima también, ¿sí? Mateo, el de la derecha da 4014.
no estoy seguro si el último término es 1,99 por 2055,48 por la raíz de ese numerito que está. Sí, ¿Es así? Bueno, entonces es correcto. 4014,64. bien. Y la izquierda, 2185,36. Bien, buenísimo. Perdón, de nuevo, 2100. 185,36. Bien, perfecto. Ahí, Juan, ¿está claro lo de normal o test student? Sí, mi duda es, en el caso, por ejemplo, de resolverlo con la normal, la única diferencia es que tendría que aclarar que el intervalo de confianza es de nivel asintótico, 95%, y no exacto, digamos. Sí, 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 tal cual. Pero valen las dos resoluciones. Sí, aclaro y distingo eso, que uno sería de nivel exacto, 95%, y el otro de nivel asintótico o aproximado, 95%. Sí, yo aclararía que puedo usar las dos, si te gusta más el otro, creo que no habría problema, pero bueno, en este caso sí, lo puedo hacer exacto, estaría bien hacerlo exacto, y si aclarás lo otro, también creo que estaría bien, de hecho no va a dar muy distinto el intervalo, eh, pero bueno, con la posibilidad de hacerlo exacto, yo lo haría exacto en este caso. Ok, bárbaro. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Dio eso entonces el intervalo. ¿Sí? Y después me pedía sacar algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué les parece que son iguales las medias de la duración, ¿no? De las. Ay, no me sale la palabra. De las gomas de cubiertas, ¿sabes? Esta es la palabra que son. La duración de las cubiertas. ¿Les parece que son iguales? Mu1 no debería ser mayor que Mu2. Bien, tiene esa pinta, ¿no? ¿Por qué podrías decir eso? Porque el intervalo está entre dos números positivos y creería que Mu1 tiene que ser mayor que Mu2 para que ese número sea mayor a 0. Bien, bien, muy bien. Muy bien. O sea, todo el rango del intervalo cae en los positivos. Es esperable suponer que mu1 es mayor a mu2. Excelente. Y entonces, ¿con qué marca nos quedaríamos en este caso? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Y la primera? La primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más grande la duración. Claro. Perfecto. Y si me compro una cubierta, quiero que me dure más, ¿no? Perfecto. ¿Sí? O bueno, no sé, si yo soy digamos, el que vende las cubiertas, pondría la primera a un precio mayor, si se quiere. ¿Sí? Bien, bueno, buenísimo. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Esto es un poco lo que quería que veamos hoy. Estos sean los dos casos. Ejercicio 1, primer video. Ejercicio 2, segundo video. Y bueno, es una forma, a partir de los intervalos de confianza, de comparar dos muestras. Yo ese Mateo lo había hecho sin calcular el S ponderado, o sea, usando por separado los dos S. Me da algo parecido o sea, me da 2180 y 4019. ¿Pero qué usaste, Leonardo? ¿Cómo te quedó? En vez de usar el mismo S para las dos, usé, o sea, la raíz de S1 sobre N1 más S2 sobre N2. Claro, con el cuadrado, sí, sí. ¿Y esto dijiste que era test student también o qué? Sí, con la T de Student también, sí. Ah, bueno, no sé si eso teóricamente vale, digamos. Ah, ok. O sea, el resultado es el de arriba.
Claro, o sea, lo único que no hice fue considerar que eran iguales, como que me salté eso. Claro, ojo que cuando no sabes que son iguales, ese es el video optativo que está en la práctica y Mm. también da una TED Student, pero hay que hacer, tiene, digamos, sus sutilezas y no, da algo como mucho más complicado. La fórmula para los grados de libertad es algo bastante más engorroso. Ah, ok. ¿Sí? Y no, en este caso lo correcto sería suponer que son iguales. No, te dicen que son iguales, entonces usar el SP. Ah, claro, no, yo lo hice análogamente el que había hecho anterior, que con las varianzas que están distintas, entonces. Claro, Digamos, lo que pasa es que antes conocías la varianza, entonces te daba normal 0,1. Ahora que claro, no conocías la varianza, esto de acá, bueno, habría que ver si da de Student. Bueno, en este caso te digo muy parecido, pero no sabemos si fue de casualidad o si hay un resultado teórico detrás. ¿Sí? ok, listo. Bien. Después, si querés, va para todos, si quieren, miren después el video optativo. Nada, son muy parecidos todos, lo único que con cuentas un poco más feas. ¿Sí? Fíjense acá, ven que usan lo que vos decís, pero estos son los grados, la fórmula para los grados de libertad de la T de Student. Sí, bueno, es literalmente un choclo, pero nada, después es todo lo mismo. ¿Sí? O sea que el resultado teórico que hay, si en vez de usar el ponderado uso el S1 y el S2, acá tendría que cambiar los grados de libertad de la T de Student. ¿Sí? Ese es el último video. Que de nuevo no entra, digamos, en este cuatrimestre. Está como optativo para curiosos y curiosas. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Se entendió lo de hoy? Hoy vamos a ver esto, sí, y ya el lunes van a ver otra cosa. Eh, Así que bueno, ¿van bien? Sí, se entendió bien. Por acá creo que no hubo problema. Bien, buenísimo. Bueno, me parece que también es volver a intervalo de confianza después de test de hipótesis es como un relajo en un buen sentido, no es mucho más, para mí me parece mucho más tranca que test de hipótesis. Esto también, con estas dos muestras se podría hacer un test de hipótesis, ¿sí? De hecho el 4 pide hacer un test de hipótesis, no lo vamos a ver este cuatrimestre. También, si a alguno o alguna le interesa, está hecho en los resueltos, ¿sí? Y con todo lo que vimos de test de hipótesis, creo que lo pueden llegar a entender y hasta pensar ustedes sin ver el resuelto, pero también entraría dentro de lo optativo, ¿sí? Eh, si alguno tiene ganas, después puede mirar eso también. ¿Está? Y a partir del ejercicio 5 ya es lo de regresión lineal que van a ver el lunes, ¿sí? Con Juli. Así que bueno, vos, Ariel, ¿querés agregar algo? No, la verdad que no tengo nada para agregar en este momento. Pero bueno, si tienen alguna duda, está bueno que aprovechen, quizás dispara algún debate o algo que está bueno comentar. Sí, a pleno, ¿no? Obvio, bueno, cuando quieran nos van escribiendo. Por mí estoy, sí, esto es lo que quería dar hoy. Si tienen dudas nos quedamos un rato más y si no, ya estamos por hoy. Mateo, te envié mail con la consulta por el punto de... De la autoevaluación, ¿no? Ahora cuando Sí. terminemos lo miro y Bueno, dale. dale, a pleno. Bueno, abrazo. Bueno, chao, Tommy, nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente, Martín. Abrazos, Lucas. Buen fin de. Buen fin de para todos. Gracias, Mateo. Gracias, Ari. Abrazo, buen fin de. Gracias, Matías. Suerte. Estamos. Bueno, Ari, Cuídate, Mateo. estamos, che.